Los objetivos de la primera práctica son utilizar los métodos de separación comúnmente empleados en un laboratorio de química para adquirir la habilidad en el manejo de equipos e instrumentos básicos. Conocer el fundamento físico-químico de esos métodos de separación, adquirir la capacidad de descubrir en un momento determinado cuál de ellos es el más adecuado para proceder a realizar una separación en el curso de un proceso de análisis o de síntesis. En el laboratorio de química muchas veces es necesario separar sustancias presentes en una fase, que pueden encontrarse disueltas o en suspensión. Para ello se recurre a una serie de técnicas conocidas con el nombre genérico de métodos de separación. Entre ellos pueden distinguirse dos grupos: métodos que permiten separar partículas sólidas que se encuentran en suspensión, entre los que se encuentran la filtración simple, la filtración al vacío y la centrifugación. Métodos que permiten separar mezclas homogéneas en una fase líquida, uno de los cuales es la destilación simple. Y métodos para separar mezclas heterogéneas de líquidos. El método es la decantación y se emplea un embudo especial. Y también existen los métodos que permiten separar mezclas heterogéneas en una fase sólida, en donde uno de los componentes es sublimable y el método es la sublimación. En la sublimación pudimos captar los gases en la base de la cápsula de porcelana. Y finalmente en la destilación obtuvimos en principio la cabeza de la destilación del tequila, que es un etanol que es más puro. Después de eso obtuvimos el cuerpo de la destilación del tequila, que es etanol 100% puro, y finalmente que fue la cola de la destilación del tequila, que es un alcohol menos puro. Vimos la diferencia que hay entre una filtración al vacío y una filtración normal. La filtración al vacío se lleva de manera más acelerada y es más efectiva. Y también pudimos observar el cambio del color del refresco al momento de filtrarlo. Tuvimos resultados positivos en todas nuestras prácticas. Por ejemplo, en la destilación obtuvimos las 3 fases de la destilación. En la sublimación pudimos captar ese gas en la cápsula de porcelana. Y en la filtración pudimos separar con éxito el refresco del carbón activado. El proceso de centrifugación también fue exitoso, aunque fue un poco tardado, ya que tuvimos que pesarlo varias veces para obtener el peso adecuado de ambas muestras. Existen muchos métodos de separación y puedo ver que hay unos más efectivos que otros, como el método del vaciado, que cuando filtras por vacío es mucho más efectivo que filtrar normal, porque es más rápido y también es más efectivo, separa mejor. En esta primera práctica puedo concluir que todos los métodos de separación son efectivos, pero claro, algunos más de acuerdo al compuesto que estés utilizando o que quieras separar. Por ejemplo, cuando quieres separar la leche, el método más efectivo es el de la centrifugación. También aprendimos la importancia de liberar los tubos de ensayo en una centrifugación, ya que estos se pueden romper. En mi conclusión, puedo decir que mi método favorito de separación fue la destilación, aunque hay que ser un poco meticulosos a la hora de armar ese sistema, ya que se puede romper o puede no salir bien. Es un proceso además un poco tardado, pero es de los más eficaces. Objetivos: aprender a preparar una microcolumna para cromatografía en columna. 2. Separar los componentes de la mezcla de los polvos para preparar agua o a la capa dulce de color de chocolates tipo luneta. 3. Comparar los resultados obtenidos con los ingredientes que muestra la etiqueta del producto. 4. Tomar el punto de fusión de los compuestos separados para verificar su pureza. Y 5. Comprobar la eficiencia de la separación de la mezcla mediante la técnica de cromatografía por columna. La cromatografía se logra por medio de la utilización de 2 fases. Una fase móvil, el cual es una solución que está compuesta por distintos elementos, y una fase estacionaria. Esta se caracteriza por un material sólido que permanecerá sin cambios, antes o después de la implementación de la técnica. La mezcla a estudiar permanecerá con el compuesto que posea más afinidad, bien sea el que se encuentra en fase sólida o en fase móvil. De esta forma se apreciarán las características generales de cada compuesto estudiado. La cromatografía en columna fue un proceso con una duración de al menos 4 horas, ya que es un proceso tardado donde la sílica, el alcohol y un poco de algodón se mezclan junto con una sustancia núcleo y al paso del tiempo terminan una separación de colores que va desde el morado hasta un amarillo.
La separación fue más efectiva con ayuda de la presión del aire y con pequeños golpecitos de una varilla de vidrio en el tubo. En la cromatografía de papel filtro pudimos observar cómo se corrían los colores de las 5 muestras con el transcurso del tiempo. De lo contrario, en la cromatografía de columna debemos tener paciencia, ya que es un proceso más lento de separación. Podemos concluir que los dos métodos de cromatografía son efectivos. Para ambas cromatografías hay que ser muy cuidadosos y también muy pacientes, ya que es un proceso que demanda tiempo y también una muy específica atención en los detalles sobre cómo colocar una gota o hacer presión en un tubo. En la cromatografía de columna debemos usar la sílica adecuada, de lo contrario el proceso se vuelve muy lento. Para concluir, puedo decir que la cromatografía en columna y la cromatografía en papel filtro son dos métodos efectivos para ver la composición de una sustancia de una manera relativamente sencilla. La cromatografía en columna y la cromatografía simple son procesos muy similares y de hecho tienen el objetivo es prácticamente el mismo, separar un colorante en sus diferentes componentes. La cromatografía simple es un proceso que podemos hacer desde nuestros hogares, solo necesitamos un recipiente, un disolvente, un lápiz y papel y los colorantes. Y a diferencia de la cromatografía en columna es un poco más compleja y más tardada. Se necesitan otros tipos de materiales, sílica, alcohol y un par de horas de espera. En nuestro proceso se tardó mínimo unas 4 horas en hacer la separación.